la Iglesia católica, o podríamos decir en la Iglesia de Cristo, tenemos un sacramento que se llama el sacramento de la penitencia, o que lo llamamos también corrientemente la confesión. ¿Esto por qué? Porque nuestro Señor, con su muerte y resurrección, realizó la obra de la redención de los hombres, es decir, el perdón de los pecados. La confesión es el perdón, la absolución, la remisión total de las faltas que reconoce el cristiano delante de Dios y que considera que esas faltas, esos pecados, le han hecho daño es a la misma persona. Y Dios en su bondad quiere redimir a esa persona de ese mal que se ha causado. Varias veces nuestro Señor perdonó los pecados con el escándalo de los judíos que lo escuchaban, porque decían solamente Dios puede perdonar los pecados. Y eso es cierto, solamente Dios, porque Dios es el ofendido con nuestros pecados, y por eso el Señor tuvo cuidado de transmitir ese poder del perdón de los pecados a sus discípulos, y fue precisamente en la primera aparición del Señor resucitado a los apóstoles en ese mismo día de la resurrección, cuando sopla sobre ellos, les dice: reciban al Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes los retengan, les quedan retenidos. Hay que motivar al penitente, aquí en la confesión, tiene que mirarla desde el amor. No meramente descargar una culpabilidad como la puede descargar ante un psicólogo o un psiquiatra, sino confiando plenamente en que Dios es amor, que Dios es misericordia. Que Dios ha dicho por medio de su Hijo: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Lo más corriente es examinarnos sobre los 10 mandamientos. Nosotros encontramos muchas ayudas para ese examen de conciencia, catecismos, pequeños folletos, para hacer una buena confesión, repasando los 10 mandamientos. Para uno hacer ese examen de conciencia, pues puede también uno, como una ayuda, utilizar el escribir, por ejemplo, para que no se le olviden sus pecados, para que los pueda confesar íntegramente, para que pueda expresarle al confesor la especie del pecado, el número de los pecados. Todo eso lo podemos escribir para que no se nos olvide a la hora de hacer la confesión. Desde la psicología yo vería como muy positivo el hecho de tomar nota y escribir, hacer un examen de conciencia escrito para ver cómo los pecados y cómo la persona, por ejemplo, puede en ese proceso hacer una introspección, caer en cuenta, ver la magnitud de pronto de lo que está haciendo, tener un arrepentimiento y una contrición, que ya después en la confesión de boca, en el momento de acercarse al sacramento, puede la persona encontrar mucha paz y desahogarse y hablar específicamente de eso, que incluso le puede ser difícil y que incluso por evitación puede hasta olvidarlo y pasarlo a un lado, porque es algo que le es difícil hablar. Entonces, al poderlo hablar, va a encontrar paz, va a poder la persona ser más consciente e incluso también tener un propósito de no volverlo a hacer. En el credo decimos: yo creo en el perdón de los pecados.
y la Iglesia ejerce ese ministerio del perdón. Dios siempre perdona al pecador arrepentido.